Muy buenas noches a todos, a todas quienes nos escuchan en Radio Mosaico, en nuestro programa de los días sábados, Agenda Nacional. Hoy tenemos un invitado nuevo, bien, y lo vamos a presentar para que ustedes lo conozcan. Él es Javier González Bukovic, psicólogo, quien nos acompaña en esta edición de Agenda Nacional. Esperamos tener una grata conversación sobre unos interesantes temas que hemos consensuado y partiendo quizá por el más contingente. Primero que nada, le voy a dar y voy a saludar gratamente a Francisco Campos, quien nos acompaña en los controles, y le voy a dar la palabra, por supuesto, a Javier González para que nos pueda brindar un saludo inicial. Javier. Hola Miguel, hola Francisco, un gusto acompañarlos esta velada sabatina. Así que, como decís tú, espero que tengamos una grata conversación sobre estos temas tan contingentes que nos están afectando mucho a día de hoy. Así que, bienvenida a la invitación. Bien, para efectos de exponer en primer lugar sobre los temas, voy a contarles que vamos a hablar y partir por el tema más actual y más contingente, que es precisamente el cuarto retiro de los fondos de AFP, cuarto retiro del 10% de los fondos, bien, que se discute actualmente y pasó al Senado tras ser votado por la Cámara de Diputados. Lo que queda de este cuarto retiro como proyecto de ley es su discusión en la Comisión de Constitución del Senado y luego pasa a la sala para su votación. Bien, a grosso modo. El segundo tema importante que vamos a ver hoy es sobre la migración, un tema que ha cobrado importancia a partir de una situación ocurrida en el norte del país respecto de grupos que se oponen a la migración masiva que ha ocurrido y por supuesto han actuado de forma violenta. Vamos a partir de este tema que también es contingente, a partir de este suceso, derivar las situaciones y las implicancias que tiene la migración en Chile, ya dentro de lo que vamos a conversar con Javier esta noche. Bueno, para efectos de partir conversando, vamos a tratar el tema del cuarto retiro, eh, considerando que este tema tiene varias aristas y principalmente tiene una arista económica, bien, de seguridad social y otra arista política. ¿Ya? Así que respecto de esto y de forma completamente informal, Javier, la idea es que sea una conversación. Te voy a dar la palabra respecto de lo que tú quieras tratar y qué opinión te merece este cuarto retiro del 10% de la AFP tras los tres últimos retiros de acuerdo a estas aristas que te he comentado, Javier. Súper, no, súper, sí, por eso te digo. A mí en particular el tema de la FP, desde hace mucho tiempo que me ha llamado la atención. Al final yo creo que se lo vengo siguiendo hace unos 15 o 20 años más o menos. Claro, soy psicólogo de profesión, pero tengo alguna formación en economía y en finanzas también, entonces eh, algún grado de cercanía y como que he tenido desde hace algunos añitos ya. Eh, a ver, un poquito para contextualizar, ¿cierto? Mi opinión es que en general las AFP son, a ver, pues le he dado un montón de vueltas. Yo defino la AFP como una corredora de bolsa financiada por gente pobre. Entonces, no comparto el sistema, no comparto el modelo, no me parece el formato, cómo se ha ido evolucionando además desde el inicio, ¿cierto? Ya casi 40 años además, o sea, o sea, casi un encuentro perverso al final. Estar, ¿cierto?, con este modelo de especulación financiera hacia el sistema de pensión. Pues, no me parece inadecuado, ¿cierto?, a día de hoy, entendiendo sobre todo hacia quién se van las utilidades infinitas del sistema. Entonces, claro, entendiendo que claramente no estoy de acuerdo con el modelo, eh, específicamente en el tema de retiros, tiene varios impactos, como decía Miguel, ¿cierto? O sea, hay un componente económico, financiero, macroeconómico, ¿cierto? Entendiendo los volúmenes de plata que se mueven mensualmente con los aportes, ¿cierto?, involuntarios de los trabajadores. Eh, entonces, sin duda que es un contexto especial de pandemia, era necesario, pareciera ser, claro que
inyecciones de recursos, ¿cierto? Para familias con necesidades más inmediatas, no tan inmediatas en el fondo, pero parte de los efectos de tener un flujo de dinero, ¿cierto? Mayor liquidez dentro del sistema, entonces, sin duda que eran necesarios para algunos momentos, sobre todo cuando había más incertidumbre, inestabilidad laboral. Entonces, claramente eran necesarios los primeros tres, fueron demandas públicas masivas, y así fue la ejecución, y claramente dentro del sistema parlamentario se aprobó y rápido, a pesar de haber tenido un rechazo inicial supermercado del sector, que se esperaría que tuviera el rechazo. Pero en función del cuarto, al final yo creo que apunta hacia lo mismo. O sea, creo que hay necesidades económicas, sí, efectivamente las hay. Me parece que hay requerimientos puntuales y que algunas familias, ¿cierto? Claro, no son autosustentables por las fuentes de ingresos que existen, entonces, pero se ha requerido hacer aportes adicionales, ¿cierto? Que han habido otros programas del Estado también en función de las asistencias económicas, pero el dinero de la AFP claramente es de uno. Entonces, al final, si tú tenés que hacer una evacuación de plata que es tuya y necesitáis utilizarla para el fin que te parezca más pertinente, me parece que al menos está sujeto a discusión, y que por lo menos los 35 años anteriores del modelo no había estado. Lo que me parece es cierto que al menos ponerlo dentro de la discusión, que exista esta alternativa de hacer los retiros, validísimo. Entendiendo, cierto, claro, como que el contexto de necesidad ahora por pandemia. El tema es que ha tenido efectos secundarios, ¿cierto?, que esperables desde mi perspectiva, claro, como más macroeconómica, ¿cierto?, como el aumento de la inflación, ¿cierto?, el costo, ¿cierto?, de vida, por más de que la canasta para calcular el IPC, eso también sea materia de discusión, pero sin duda que el costo ha aumentado en función también, ¿cierto?, de esta mayor liquidez, y también, claro, vinculado con la capacidad de endeudamiento, eso sí que lleva otro tema. Pero específicamente, claro, tenemos más plata dando vuelta, entonces claramente hay más consumo, y como nos encanta el sistema capitalista, entonces claramente teniendo más disponibilidad de plata. Entonces, ha tenido ese efecto secundario al final que está bien hablando un montón de rato, y en hartas industrias, ¿cierto? Como que no sé, la burbuja inmobiliaria que en algún momento iba a reventar, se ha disparado, ¿cierto? Se ha visto el consumo, ¿cierto? Mucho en retail, en la industria automotriz también es una locura, los precios también están disparados, y el nivel de demanda es impresionante, casi nunca antes visto. Entonces, ha tenido, ¿cierto?, como que estos impactos adicionales que, ¿cierto?, como estas salidas alternativas que son escenario difuso, en el fondo, ¿cierto? O sea, también tal como la arista adicional, ¿cierto? Como que el Banco Central aumenta la tasa de interés para intentar reducir un poquito este consumo que se está disparando, para que no se dispare la inflación. Entonces, momentos, ¿cierto?, que son alterados desde el contexto de pandemia, ¿cierto?, basal, que ya está distinto. Entonces, sin duda que tenemos una tasa mucho más alta. Entonces, ¿en qué impacta a esto, ¿cierto? En que al final, como de costumbre, ¿cierto?, y como es el modelo neoliberal capitalista, los que siempre ganan son los que tienen más flujo de plata. Entonces, que a uno le lleguen un par de millones de pesos por retiros de AFP, efecto inmediato, ¿cierto? Pero al final, en el largo plazo, claramente vamos a quedar más desprovistos y en una situación que claramente apunta hacia un favorecimiento de un sector específico de la población. Y por algo, ¿cierto?, es que ahora ha habido un posicionamiento más orientado hacia los retiros también desde la derecha, ¿cierto? Como que entendiendo que se puede generar un efecto de desajuste que sea más favorable para los grupos de mayor poder económico. Entonces, pues digo, tiene varias salidas. Todavía está muy líquido el escenario económico, está muy incierto. Entonces, a día de hoy, con estos retiros, están como fuente necesaria de ingresos probablemente para muchos casos, pero claramente tiene otros impactos que todavía me parece que desconocemos. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, como generalmente como es la economía, en el fondo, que se hacen los análisis a posteriori. Cualquier tipo de proyección son eso, proyecciones. Es interesante, Javier, el hecho de que este proyecto de ley también permita, aparte de retirar el 10%, le permita a las personas que sufren de enfermedad catastrófica
catastrófica, es retirar el 100%, ¿ya? Es interesante también que continúe la política de la retención de estos fondos para fines de pago de pensiones alimenticias. Entonces, no es menor también que este proyecto de ley vaya dirigido también al retiro anticipado de un porcentaje de las rentas vitalicias. Entonces, vamos viendo que a partir de cómo se ingresó el cuarto proyecto, abarca mayor cantidad de personas, no solo aquellas que les quedan fondos, que es lo que uno pudiera pensar, ¿ya? Por eso es que concita apoyo ciudadano. Yo te quería preguntar, porque tú mismo lo comentaste respecto a la AFP, ¿qué significa para la AFP el cuarto retiro? De pronto uno conoce de los diagnósticos que se hicieron en todos los gobiernos respecto a las comisiones que discutieron los temas de pensiones, la comisión Marcel, bien, la comisión Bravo luego, en el 2015, la comisión Marcel el 2006, discutieron sobre la falta de legitimidad de la AFP, pero esto como que se termina de decantar ahora con los retiros. Es decir, que en el gran apoyo ciudadano a los retiros significa que a la población de verdad no les interesa probablemente el destino de las AFP. Incluso algunos parlamentarios de la propia derecha están señalando que retiremos el 100%. ¿Ya? Es decir, que en este mismo momento desfinanciemos a las AFP y probablemente entonces las AFP, este cuarto retiro, les pone en la lápida. No sé qué piensas tú, Javier, sobre eso. Eso es súper incierto también. O sea, yo creo que me parece que las AFP van en dirección hacia la salida, o al menos hacia una reestructuración súper importante. Pero hablar de una remisión ahora inmediata de estas macroempresas, yo creo que todavía estamos lejos de eso. Y principalmente entendido porque de las 6 que están funcionando hoy día, creo que 4 y media son de capital extranjero. Entonces nos metemos ahí también en un terreno que es un poquito más osco, ¿cierto? Porque no estamos hablando solo de volúmenes de plata inmensos a nivel local, sino que estamos metiendo holdings que tienen posicionamiento en diversas áreas e industrias súper relevantes. Entonces, estamos hablando de capitales, ¿cierto?, europeos, de capitales yanquis, de capitales colombianos, ¿cierto? Entonces, grupos económicos que no van a dar su brazo a torcer tan fácil, y entiendo que ya han habido algunos movimientos, ¿cierto?, también de instancias jurídicas internacionales, ¿cierto?, para intentar evitar que esto no se vaya para allá. O sea que ya en el tercer retiro habían algunas indicaciones así como que, oye, quizás esto se nos está yendo de las manos, ¿cierto?, mirado desde el punto de vista de los controladores de los fondos. Entonces, creo que van a dar más pataleo, ¿cierto?, que no va a ser tan fluido eventualmente. Entonces yo entiendo que, claro, hay un sector de la derecha que está más favorable y propenso, ¿cierto?, que eso también habla un poquito de populismo, ¿cierto?, de querer hacer captación de votos, entendiendo la fase, ¿cierto?, cercana a las elecciones. Entonces, me parece, ¿cierto?, que todavía eso es súper remoto y que claramente no van a desaparecer así como así, pues entendiendo que todavía, o sea, que uno pudiera hacer, ¿cierto?, este cuarto retiro, que era como proporcional, como un tercio de los fondos de la gente que tiene plata todavía al final. Entonces todavía queda como un 70% de los ahorros previsionales. Entonces, estamos hablando de una cantidad de dinero, por eso, sideral. Entonces, claramente no lo van a hacer tan sencillo, y por lo que entiendo que todavía los retiros anteriores, no sé si todos, ¿cierto?, o al menos parte, no han sido financiadas por las mismas AFP. Entonces, por eso, todavía le pondría un poquito de mirada más distante a que se cierre el sistema. Llama la atención igual la intervención del Banco Central en el primer retiro, cuando se decía que no existía el dinero, ya que no había plata para pagar de inmediato el primer retiro. Resulta que hubo una intervención del Banco Central, llama la atención, de un organismo autónomo, ya para que las AFP contaran con esa liquidez, ya respecto a temas de independencia, defendiendo un poco el modelo también establecido por las AFP. Y yo concuerdo contigo que de inmediato no van a desaparecer las AFP, pero en mi opinión creo que el cuarto retiro lo que hace es poner la lápida a la AFP como sistema de seguridad social, finalmente, ya, porque todos ya llegamos a entender
tras el cuarto retiro, que se trata de un sistema de ahorro privado, bien, únicamente para quien ahorra, ¿ya? Y la gente tiene la conciencia de que ese dinero es suyo. Por lo tanto, un sistema de seguridad social, como se entiende en la mayoría de las partes del mundo, no puede ser un sistema que solo se base en el ahorro individual. Tiene que tener diversos aportes, empleador, Estado, tiene que haber solidaridad intergeneracional, aquello no existe, ¿ya? Entonces dejamos de mirar, creo que después del cuarto retiro definitivamente, la AFP como la opción del nuevo sistema de seguridad social. Creo que lo podría complementar, podría operar como un pilar voluntario. Bien, yo creo que desde ese punto de vista le ponen la lápida como sistema de seguridad social. No, definitivamente no van a desaparecer, hay muchos intereses, concuerdo contigo respecto de ello. Bien, y en torno a lo que dijiste al final, que me parece muy interesante, esto de que ahora mismo eh, estos discursos de retiremos el 100%, suenan más a discursos electorales. En la contingencia electoral, no sé con qué tanto rédito, la verdad, pero de pronto ese último discurso fue precisamente del candidato Sebastián Sichel. Bien, precisamente para salir de una situación eh, que, eh, que generó él mismo, ya, respecto del cuarto retiro, porque él le ordenó o bien lo dijo en tono de orden a los parlamentarios de la derecha que votaran en contra del cuarto retiro, bien, y ahora mismo nos encontramos con la situación de que él efectivamente, al parecer, habría retirado los fondos desde la AFP, junto con que esto se destapó. Finalmente, personas que se oponían al cuarto retiro parecieran haber retirado sus fondos y lo confesaron. Bien, la constituyente Cubillo, bien, entre otros que aparecieron confesando haber retirado los fondos y con qué finalidad. Jaime Mañalich, también candidato ahí a la senaturía, confesando que habían retirado este fondo y habiéndose opuesto abiertamente al cuarto retiro. Entonces, me gustaría que ahora habláramos un poquito sobre cuáles son los ribetes políticos que toma este tema de cuarto retiro, porque para cada una de las candidaturas a la presidencia actual significa algo. Bien, no sé, Javier, ¿qué me puedes decir sobre eso? Sí, para cerrar con la idea antes de, no, Sí, de meternos ahí como en la índole política, al final, como te decía al principio, las AFP para mí son una corredora de bolsa, al final. Entonces, te fijas, son especuladoras bursátiles con dinero inyectado que tiende al infinito. Entonces, eh, grandes flujos de dinero para especular, al final siempre ganáis. Y ese es por eso que es tan buen negocio, porque por eso que ha perdurado tanto en el tiempo. Y al final, a pesar, con todo lo uno, con toda la crítica que uno puede tener, en este caso, ¿cierto?, hacia el sistema, ganáis plata. Efectivamente, uno tiene más plata de la que ha aportado y el sistema tiene una rentabilidad positiva en el largo plazo, inclusive para ti como usuario, para usuario forzado, ¿cierto?, en este caso. ya. Entonces, eh, si el tema es que está tan desbalanceado el modelo que tú ganas uno versus, ya tú sabes, ¿cierto?, lo que seguían los dueños. Entonces, Problema de transparencia grave ahí, sí. claro, y que hemos visto, ¿cierto?, con todas las modificaciones durante los últimos años, ¿cierto?, las reformas del sistema, que se intentó transparentar un poquitito, ¿cierto?, pero claro, se disparó por lo mismo. O sea, ya al principio las inversiones, ¿cierto?, solamente podían ser en Chile, después claramente eso no fue así. El traspaso de las pérdidas, ¿cierto?, la aparición de los multifondos, no muy claro al principio tampoco. Las Entonces, comisiones fantasma, ¿te acuerdas? Sí. fantasma entre medio, por supuesto. Entonces, claro, era como que rarísimo, ¿cierto? Y más encima que el conocimiento, como que uno jamás se enteraba de esa cuestión. ¿Te fijas? Como que, bueno, entonces, sí, sin duda que dentro del componente político hay, o sea, es un tema, es un temón, y estamos a puertas de elecciones presidenciales en un periodo especial pandémico. Entonces el escenario político está hiper atomizado. Entonces, nuestro contexto hoy día está con conglomerados también líquidos, ¿cierto? O sea, con asociaciones que no están muy identificadas, nuevas, ¿cierto? O sea, desde que aparece el Frente Amplio como bloque, ¿cierto?, que se ha ido posicionando de forma adicional, se ha ido comprimiendo tal vez otros espacios. Entonces, por eso, el escenario está abierto. Entonces, claro, han habido espacios políticos, ¿cierto?, claramente mucho más afines,
por naturaleza, ¿cierto?, a la colaboración y al trabajo integral comunitario. Entonces, sectores más vinculados a la izquierda han promulgado desde casi el inicio que los retiros eran necesarios, o sea, necesario del flujo de plata. Y desde el otro sector, claramente contrario, porque le estaba ahí metiendo la mano en el bolsillo, en fin. Entonces, y como no son muy dados a la colaboración, y entonces, claro, les está ahí birlando el dinero. Pero día de hoy, como lo estábamos comentando recién, ¿cierto? O sea, entender que hay un aprovechamiento del Estado, ¿cierto? Entonces, del Estado como estamos como planeta al final por la pandemia, entonces, y por el periodo de elecciones, entonces la gente claramente está buscando cómo sacarle una cuota. Entonces, los que algunas veces que estaban más propensos al rechazo de los retiros ya no lo están tanto, incluso el mismo Boric, que al principio, yo no me acuerdo, no sé si fue el tercero o el cuarto, que estaba al principio también en contra. Entonces, claramente, al tener tanto rechazo popular de que esta alternativa no exista, entonces, claro, estamos todos tirándonos hacia la zona de que el cuarto retiro viene. Entonces, me parece que bien, pues, no sé si lo conversamos antes, igual, un poquito inestable también la postura de algunos de nuestros personajes públicos. Entonces, esta dualidad de discurso y de acción, a la cual nos hemos visto súper acostumbrados lamentablemente en el último tiempo. Entonces, claro, como digo que no voy a sacar el saco igual, ¿cierto? Estoy en contra del divorcio, pero que hay divorcio, entonces, consistencia, claramente. Entonces, ahí estamos con esta casta política que tiene una relación tan mala, además. Entonces, como que sigue apuntando hacia cavarse más la tumba. El tema es que estamos a punto de tener una elección presidencial y que yo creo que más que nunca estamos en un escenario más incierto por lo mismo, porque hay diferentes fuerzas. Y el que parecía ser como en la figura de la derecha, que estaba mejor posicionado, vinculado justo con el tema de la AFP, como que ha ido perdiendo fuerza, entonces así como que el más trasquilado dentro de este universo de alternativas. Entonces, entiendo que está perdiendo poder, me imagino que va a intentar sacar algún rédito también posterior, pero sin duda que le pasó la cuenta. O sea, tener este discurso tan negativo hacia los retiros y después haberse tenido que comer las palabras, porque él también lo hizo, y más aún, ¿cierto?, utilizando otros instrumentos de especulación financiera del mismo sistema, o sea, como las pasas por la BBB. O sea, las empresas son malas, ¿cierto? Claramente puedo tener mejor rentabilidad si lo meto en el fondo del frente. Entonces, chuta. O sea, si un tipo que conoce del tema, me imagino, o al menos debe estar súper bien asesorado, no está validando el modelo, ¿cierto? Entonces, si puede sacar plata, la mete para el del frente porque tiene mejor rentabilidad. Es como mensaje, ¿cierto? Ni siquiera tan subliminal, como mensaje directo de que realmente el cuento no es muy bueno tampoco. Entonces, posiciones, por eso digo, diversas dentro del componente político. Por ejemplo, el otro que ha salido más fortalecido, inclusive, claro, como que perdió bono el señor Cast. Entonces, pero él también se ha mostrado contrario, por lo que entiendo yo, como de los retiros. Entonces, bueno, digo, todo es escenario líquido, eso. Sí, yo concuerdo que absolutamente, esto es como varias capas. El primero el escenario líquido, ¿ya? Concuerdo absolutamente en términos de Bauman, aquí se ve completamente evidente, ¿ya? De que las cuestiones se mueven de un día a otro, ¿ya? Pero además tenemos un contexto de reordenamiento político, que son las elecciones, ¿ya? Y otro contexto macro que es la crisis, porque yo creo que todavía no salimos, por algo tenemos una convención constitucional, ¿ya? Estamos en un contexto de crisis. Entonces, voy a citar un poco una encuesta que hace un podcast que sigo que se llama La Cosa Nostra, y es una encuesta que la verdad que ha sido bien asertiva en las últimas dos elecciones, ¿ya? Pero en torno a cuál es el atributo más valorado por la población actualmente, ¿ya? Y es el componente ético, es decir, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿ya? Y por eso creo que Sebastián Sichel ha sido tan castigado, porque precisamente toma esta posición dura y llama a la derecha, como tratando de liderar la derecha finalmente, a partir del rechazo al cuarto retiro, y no hizo control no prevé que esto de su retiro podía salir a la luz, ¿ya? Y creo que es bastante torpe
aquella acción en ese sentido, bastante torpe. Claro, señala que lo invirtió en APB, tal como tú dices, pero bueno, tampoco nos consta ni ha pasado la prueba de la blancura, porque en principio lo que dijo es que no iba a hablar de esos conflictos morales, entre comillas, no iba a entrar en esa dinámica moral. Entonces, eso le causó mucho daño a su candidatura. Evidentemente, que creo que se ve debilitada y fortalecida probablemente la de Kast dentro del sector de la derecha, porque tratando de conquistar el voto duro de su propio sector. Ya, y creo que en ese sentido lo ha descuidado con estos discursos y está perdiendo apoyo donde debe tenerlo necesariamente, inapelablemente, ya, porque está tratando de apuntar al centro, a la centro izquierda incluso, y para disputarle votos a Yanna Proboste. ¿Ya? Y es ahí donde la otra candidata tiene el conflicto. No, y por eso, ahí donde estaba y que me parece que es la que sorpresivamente sale más favorecida, que es la señora Proboste. Al final, esta posición más de centro, podríamos decir, no sé si centro, pero bueno, pero de pero en Chile sí, al menos en Chile. La, la democracia cristiana es de izquierda, una cuestión que en otras partes del mundo no ocurre. Sí, por eso, sí. Lo hemos conversado, creo que contigo también más de alguna vez, sí, pues si aquí está. Bueno, pero en el fondo, como tienen esta posición más conservadorista, sin duda que hay un sector de la derecha que me imagino que se va a traspasar para ella al final, entonces como que me imagino que las dos mayorías deberían ser Boric y ella al final, entonces si se sigue potenciando desde antes de la primera vuelta, puta, puede ser una contendora más seria de lo que yo esperaba, entonces pensando que siempre iba a ser la segunda mayoría en el fondo, pero que debería haberle ganado más fácil Boric en la segunda. Entonces a mí me parece que en el balotaje le puede ganar incluso, porque se puede posicionar muy bien. Entonces, justo está el tema contingente que ahora se va a la votación del cuarto retiro al Senado, y ahí en su rol, claramente va a tener una participación súper activa dentro. Entonces, vamos a tener que esperar a ver cómo se desenvuelve en esta situación que está media en jaque, ¿cierto? Entonces, va a tener una presión, va a tener que tener una participación, va a tener que salir, ¿cierto? Y va a tener que dar una justificación lógica del por qué llegar a rechazar eventualmente. Entonces, claro, porque si aprueba, listo, ya, nos vamos con la inercia, nos vamos con la mayoría, ¿cierto? Entonces debería seguir el camino más fluido. Pero si rechaza, vaya, ahí nos vamos a poner en una posición distinta, pero lo dudo en realidad. A mí me parece que sí, no, bueno, Yanna Proboste ya manifestó que iba a apoyar el cuarto retiro, pero la verdad es que otros parlamentarios, como Pamela Giles, como el senador Monte, la han empujado a liderar el sector. Entonces, finalmente le están endosando el resultado de la votación. Por eso te digo, y si la votación es negativa, le puede afectar necesariamente en su pretensión presidencial. ¿Ya? Y esa es la última discusión en torno al cuarto retiro. Yo te lo iba a comentar, pero tú mismo trataste el asunto de Yanna Proboste precisamente. Son los dos candidatos que están a la palestra por el cuarto retiro, están de alguna manera, entre comillas, zafando de verse afectado el candidato Boric y Kast. Parisi no aparece casi en la encuesta, entonces él tiene su propio conflicto. No, y por supuesto, Marco Enrico Minami recién entra a la carrera, como los ribetes políticos de este cuarto entendiendo retiro. Claro, por eso digo, Boric en algún momento planteó algún rechazo, y por eso digo, como que esta mirada más macroeconómica, que yo la comparto, por eso digo, porque genera una inestabilidad el tener tanto flujo de plata dando vueltas. Pero claramente es necesario, la plata es de cada uno. ¿Te fijas? Entonces, si estamos con la inercia y más encima con la necesidad de tenerla, entonces sí, medio sí, si bien planteó su rechazo, pero cambió de opinión. Y tiene también el capital perfil de carisma que la gente le perdona esos cambios de opinión, finalmente. Pero no obstante aquello, de pronto que lo han planteado como discurso de campaña, no se lo perdonan. Creo que desde ese punto de vista sale menos afectado. Pero yo creo que Boric igual está un poco, entre comillas, frito al final, porque claramente su sector va a seguir apoyando los retiros, entonces por más de que él tenga alguna indicación, alguna inquietud personal, ¿cierto? Como contraria, entendiendo, ¿cierto? Como que el escenario más macro, pero está frito al final, por eso digo, si al final él está en un sector de izquierda que va a seguir apoyando los retiros y que está predominantemente hacia el fin de la AFP, entonces ir contra esa inercia en una recta final de elecciones presidenciales
en la cual él pareciera ser que es la figura mejor posicionada para ganar, ¿cierto? Entonces, si seguimos con esta misma inercia, debería ser el presidente. Entonces, creo Seguro que no que, lo hace, claro. ¿te fijas? Entonces, creo que a día de hoy, como él está en la posición ganadora, para perder debería cometer errores. ¿Me fijas? Entonces, creo que bajo ningún punto de vista que la señora Proboste, ¿cierto?, se posicione tan bien y para que alcance a ganar tanto adepto de derecha, me parece que no le va a alcanzar a pesar de eso. Entonces, creo que el que sigue estando más fuerte dentro de la posición es el Boric. Entonces, si no me pongo en ese escenario, creo que él debería mantenerse también más ¿cierto? Propenso. No sé si va a ser facilitador y eso también es la inquietud, como decir tú, que le pasa a la diputada Giles, ¿cierto? Que ha sido como de las que ha encaminado los retiros y ahora le tira la pelota a la señora Proboste, ¿cierto? Para que ella realmente tome acción participativa, ¿cierto? Para que no sea una espectadora dentro del proceso. Entonces, pues digo, hay que ver cómo opera esa Así salida. es, pues, se ve difícil el escenario en el Senado, es una discusión que está abierta y seguramente nuestro programa Agenda Nacional la va a ir siguiendo hasta su cierre y probablemente comentemos en un siguiente programa qué significó este cuarto retiro. Me gustaría cerrar el tema, Javier, para pasar al siguiente que también es muy interesante, muy contingente. Ya se nos fue harto la hora conversando, el cuarto retiro da para muchísimos más temas, ya nos lleva precisamente a la discusión de la AFP, que es una cuestión que es una necesidad tener un sistema de seguridad social, pero también es una cuestión casi de la guata el asunto de la legitimidad de la AFP en el contexto de estos últimos 30 y más años. Bien, me gustaría hablar de la situación que ocurrió, bueno, a partir de en el norte, precisamente se quemaron enseres de gente que estaba acampando en una plaza, básicamente grupos anti-migración, ya grupos que estaban en contra de que ellos estuvieran ocupando ese espacio, empezaron a lanzar sus enseres. Ya una de las escenas más gráficas de aquello fue lanzar coches de niños a una pira ardiendo, lo que causó un impacto en la gente y abrió el tema de la discusión, ¿ya? Abrió el asunto de la migración, ¿ya? Que toma ribetes de conflicto en Chile, ¿no? Para contextualizar, en Chile hay 1.460.000 migrantes aproximadamente, según las últimas cifras del INE. La mayoría de los migrantes, un 30,6%, son ciudadanos venezolanos. Bien, le sigue la migración peruana, 16,3, haitiana, 12,5, colombiana, 11,4 y boliviana, 8,5, por nombrar los 5 países que tienen mayores migrantes en Chile. Bien, por lo tanto, señalamos que había un aumento proporcional porque desde el año 2018 el porcentaje de migrantes ha aumentado un 20%. Bien, entonces esto causa una serie de discusiones, ¿ya? Entonces, tiene también, como el tema del cuarto retiro, varios ribetes, probablemente sociales y también políticos respecto de cómo se posicionan las fuerzas políticas o la opinión pública sobre la migración, el mismo gobierno, cómo se ha planteado respecto a la misma, ¿ya? Y en qué incide esto que haya una población extranjera tan alta, ¿ya? Y también como fenómeno la migración. Eso me gustaría, Javier, que podríamos conversar sobre eso y te doy la palabra. Sí, súper. Bueno, otro tema contingente, ¿cierto? Claro, más encima con esta manifestación súper particular que tuvimos en el norte, ¿cierto? Como lo decís tú. Pues también, un poquito para entenderme, mi base, a mí la migración es un fenómeno social que existe, no hoy día, que es uno eterno. Yo creo que desde el ser humano, ¿cierto? Desde el Homo sapiens, de que era, o sea, el Neandertal, ¿cierto? Que eran cazadores, recolectores y nómades al final. Entonces, nunca nos hemos asentado realmente y siempre ha habido integración e interacción, entendiendo más encima a día de hoy que tenemos muchos más recursos, medios de comunicación, o sea, medios de transporte, ¿cierto? Más inmediatos, o sea, que en un día podía estar en el otro lado del planeta. Entonces, a mí me parece que es un fenómeno que, lógico, o sea, que ha ocurrido siempre y que a día de hoy, con las posibilidades que existen, o sea, claramente, y claro,
facilitado también con los medios de comunicación, o sea, que podía estar conectado en cualquier parte. Entonces, sí, pues sin duda que era salida esperable para mí, o sea, dentro del proceso de desarrollo de evolución social. O sea que claramente vamos a tender hacia interconectarnos cada vez más. Entonces, entendiéndolo como un derecho básico que existe, ¿cierto? Que de repente hay ciertas normativas y temas como administrativos burocráticos que cumplir, pero debería ser un derecho. Y si tú vayas a tener una integración y vayas a tener algún tipo de colaboración dentro del entorno social en el cual estás insertando, me parece que corresponde y es fundamental. Porque tanto así como salen muchos chilenos, llegan de otros países. Especial el fenómeno, ¿cierto? Como, y qué bueno que dabas tú los datos, o sea, porque yo no tenía los porcentajes. Pero sí, pues esta migración que viene fuerte de centroamericana de los últimos años, que claramente se invierte la pirámide, que antes era como peruano, entiendo que era disparado, al final como que la proporción era mucho más peruano, boliviano, argentino, al final, pero en el último rato que llegan, colombianos, venezolanos, haitianos, dominicanos, ¿cierto? Entonces, como más tirados para la zona norte de América, América Central incluso, entonces, sí, es distinto el proceso, porque además es que el tipo de público cambia mucho, o sea, desde el mismo fenotipo al final, ¿cierto? Como que ya son, claramente que estamos más acostumbrados, pero sin duda que es diferente, ¿cierto? O sea, como que tú veías a una persona haitiana y al principio como que claramente llamaba más la atención porque tiene un fenotipo muy distinto a nosotros, entonces, realmente como que aparece como que alteración más inmediata. Me parece que es cierto, que ya como que ya estamos más integrados, que ya no es tan sorprendente, y aparte que son muchos, como decís tú en el dato. Entonces, es muy común encontrarse con un extranjero a día de hoy en la calle. Eh, pero entiendo que, claro, ha tenido varios impactos también, por lo mismo, o sea, como la fuerza de trabajo, ¿cierto? En el mercado laboral específicamente, porque llega mucha más gente, hay una inyección de profesionales, ¿cierto? Y de fuerza de trabajo en general. Entonces, realmente como que también modifica un poco el contexto de pegas. Y a mí me parece sobre todo que también tiene como un componente que es muy emocional y que lo vemos, ¿cierto?, con esta manifestación de violencia en el norte. Y es la resistencia al cambio. Al final, tenemos un porcentaje de gente que también, claro, como está súper vinculado también con un espacio político-económico más tradicional, ¿cierto?, que le gusta conservar, ¿cierto?, esta, no sé si estabilidad podríamos llamarlo, porque claramente no es estabilidad, pero al menos cierto grado de tradicionalismo. Entonces, sin duda que empiezan a llegar ciudadanos extranjeros, ¿cierto?, que empieza a generarse, ¿cierto?, como integración dentro de culturas. A algunas personas me imagino que les parece invasivo, ¿cierto?, riesgoso, como que se puedan perder, ¿sí?, como la idiosincrasia local. Pero creo que el fenómeno social en el cual estamos insertos en un mundo liberal, además, por eso, también como conectándolo con lo que hablábamos recién, como que de esta inconsistencia de que puedo ser súper liberal en lo económico, pero conservador en la moral. Entonces, liberalismo económico, puedo comprar y vender en cualquier parte del mundo, pero que lleguen otras personas de fuera no me parece tan adecuado. Entonces, pues, digo, eso también es muy inconsistente al final. Entonces, sectores Yo quiero súper llevarte un poco marcados. a algo que quizás es de tu profesión, porque hay un componente llamativo en esta manifestación que quizás desnuda un poco la motivación, porque hay migración por asilo, hay migración por estudio, hay migración de personal altamente calificado, hay migración por agrupación familiar, bien, hay migración de todo tipo. No obstante, esta migración que es rechazada tiene mucho que ver quizá con un migrante que tiene condiciones económicas deficitarias y por lo tanto vino a migrar buscando mejores condiciones, ¿ya? Y quizá hay un componente de prejuicio, eso opera en la psique y tiene más que ver con lo... ¿Qué me puedes comentar sobre eso? El prejuicio que opera el migrante, no todo migrante es rechazado, ya más bien el migrante, que determinado migrante, quizá el migrante pobre, quizá el migrante de determinadas zonas. Sí, sin duda que creo que es un componente que afecta también dentro de la evaluación, porque, pero digo, dentro de este modelo capitalista uno tiende a jerarquizar al final. Entonces, parte de la construcción de identidad personal y de la valoración de terceros está mucho en función del poder económico y capacidad de endeudamiento. Entonces, si yo asocio que un alemán o un austriaco
van a tener una posición, ¿cierto?, jerárquica, económica mayor que claramente que un afgano, ¿cierto? Entonces, tiene, al menos dentro de mi experiencia, me encantaría tener un dato más duro y concreto, pero al menos dentro de lo que yo alcanzo a ver, que claramente tiene más aceptación, sin duda, porque asociamos a que es un sujeto que va a ser más probo, más inteligente, etcétera, 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 no sé, más integrado, que va a ser más exitoso. Entonces, hay un componente de prejuicio, ¿cierto? Mira, yo siempre lo cito a mi profesor de psicología social. El ser humano es un avaro cognitivo y tiende a funcionar mucho en base a prejuicios, a estereotipos, a prototipos, ¿cierto? Entonces, hace asociaciones directas, y esto lo podemos ver, ¿cierto?, como súper concreto dentro de esta valoración, ¿cierto?, de migraciones que desde cierto escenario del mundo, ¿cierto?, son aceptados y los otros no, al final. Entonces, me costaría pensar que hubiera una migración suiza en el norte y que le hubiesen quemado las viviendas, ¿cierto?, las carpas y las cosas. Entonces, por ahí va por ahí, por eso digo, ese componente que es un tanto de resistencia al cambio, ¿cierto?, de desconocimiento, de prejuicio, de poco racismo también. Entonces, eh, y vinculando también con el contexto político, ¿cierto? O sea que tenemos a otra inconsistencia, ¿cierto? Que uno de los candidatos de la derecha, el señor Kast, ¿cierto?, que se manifiesta contrario hacia la migración, ¿cierto?, y que hace como que facilita este tipo de manifestaciones de agresión, y el tipo es migrante, o sea, tiene un apellido extranjero incluso, y que en mi caso, también, por el lado de mi mamá también tengo un apellido extranjero, entonces, y que en general todos somos migrantes de algún fondo, entonces, de alguna forma. Entonces, pero en el caso, claro, de este sujeto en particular, ¿cierto?, más encima candidato presidencial, como que se manifiesta muy contrario, viene directamente de su papá inmigrante, ¿te fijas? Entonces, como bien llamativo que en alguna de como que estas redes sociales, Twitter si no me equivoco, que hasta el mismo sobrino, el senador Kast, le para los carros. O sea, como que nosotros somos de una familia de inmigrantes, ¿cómo voy a estar en contra de la migración? Eso no puede ser tan hipócrita al final. Entonces, me parece que, pues, te lo vuelvo a decir, que es un fenómeno que ocurre, que va a seguir ocurriendo, que debe tener algunas restricciones, seguro. O sea, no podemos sobredensificar algunos espacios de población que ya lo están. Sin duda que llega más gente a Santiago, y Santiago ya es una ciudad que está con nivel de densidad alto, entonces debe tener alguna regulación, debe tener modulaciones, ¿cierto? Tal vez con algún grado de orden, de estructura, pero algo que va a seguir pasando, me parece lógico, válido y enriquecedor, además. Es súper interesante desde mi posición, inclusive o sea, no solo de lo profesional, también desde lo personal, tener interacción con otras costumbres, con otras culturas, con otras formas, y eso luego nos va generando, ¿cierto?, una mayor riqueza. Y si uno lo pone, inclusive desde la perspectiva biológica, mientras más diferencia hay en los pools genéticos, más fuertes son las mezclas, al final. Entonces, inclusive desde esa perspectiva me parece que es interesante y que es un fenómeno que no va a dejar de pasar. Bien, de momento, otro dato importante es que la migración ha aumentado porque precisamente por pandemia COVID-19 ha migrado muchas personas que no han tenido las mismas ayudas estatales ni el soporte familiar para sostenerse en sus propios países. Ya el mismo abordaje en otros países como quizá Ecuador, Colombia, uno puede citar el caso de Venezuela, igual de la pandemia, ha hecho que los migrantes se dirijan en condiciones cada vez más precarias y entren a pie por el norte. Ya el caso de Colchane, ya precisamente creo que ingresaban 200 migrantes diarios, ya de distintos orígenes, ya, y eso es una crisis básicamente humanitaria. Entonces hay que considerar eso también para esta situación que ocurre en el norte. Es algo que no son flujos regulares, ya. Ahí sí hay sí un abordaje político que uno puede criticar, eso sí, ya, pero me gustaría hablar primero, asentar que el derecho a migrar es un derecho fundamental. Está en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a migrar es un derecho fundamental y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene casos y tiene relatoría respecto de los casos de migraciones cuando las condiciones de ingreso a los países
bien son abusivas o se producen expulsiones ilegales. ¿Ya? Entonces, yo te quiero llevar a un tema de cómo ha abordado el Estado de Chile esto, ya yo diría que desde el año 2018, porque el año 2018 ha aumentado la migración en casi un 20%. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la actitud del Estado de Chile? Nosotros sabemos lo que ocurrió en Cúcuta respecto de cómo el Estado chileno, a través de su presidente, se involucró en esta crisis que tenía Colombia, precisamente, y Estados Unidos, con Maduro en Venezuela. ¿Ya? Se involucra en esto y se abre un poco la frontera al migrante venezolano, entre comillas, pero no se abre con la preparación necesaria de una política migratoria. ¿Ya? Y luego, hace muy poco, probablemente hace un año, empieza a generarse expulsiones ya muy vistosas, muy llamativas en cuanto a vulneración de derechos. Esa fue mi opinión, ¿ya? Migrantes con overoles blancos siendo subidos en fila a un avión, ya con fin, en derecho penal esto se llama prevención general, es decir, se establece la pena para que otros se abstengan de una conducta delictiva. Pero en este caso uno podría decir esto con el objeto de intimidar eventualmente a otros migrantes de que no vengan al país porque van a ser expulsados de la misma forma. Creo que eso fue también un abordaje equivocado del fenómeno de migración, ¿ya? Y para cerrar, dio pie y da pie a estas manifestaciones de odio, que es precisamente lo que ocurrió en el norte. ¿Ya? Le da contexto a esta manifestación de odio. Si uno, como lo abordó el gobierno, al menos, tiene una política antimigrante en ese sentido, mostrando que rechaza la migración ilegal y lo eleva a la categoría de delito, porque quien migra ilegalmente es expulsado y es tratado de alguna forma como un delincuente. Ya algunas personas que tienen estos nacionalismos mal entendidos, ya con sus banderas chilenas, van y se sienten a esas personas que son migrantes, que como precisamente robándoles algo, ¿ya? Y creo que ese contexto favorece las manifestaciones de odio, y esa es mi crítica en rigor. Me gustaría que me comentaras sobre eso, Javier. ¿Qué es lo que piensas tú? Oye, está vinculado porque lo que hablamos recién, pues, el componente emocional al final, ¿cierto? O sea, como que eh, siente la gente por desconocimiento, por impotencia, ¿cierto? A veces por desamparo, como que si llega gente extra, ¿cierto? La torta se va a repartir, ¿cierto? O sea, si ya me está llegando un pequeño ápice, eh, aumenta la población, ¿cierto? Entonces va a llegar a un menos todavía. Entonces los recursos se tienen que destinar y efectivamente eso es así. Eso es lógico. Si tú tienes un presupuesto limitado y lo empezás a destinar cierta ayuda humanitaria, eso claramente tiene que tener un límite. Pero entendiendo, como es súper bien decir tú, que es un derecho básico y esencial, la migración, ¿cierto? Entonces tiene que normarse, tiene que haber alguna política más establecida, ¿cierto? Tiene que haber algún formato y claramente no mantener este tipo de conductas que son inhumanas al final. O sea, he conocido a hartos migrantes en estos últimos años y el tenor es común que hay gente que viene por necesidad al final, si no vienen de turistas. Entonces, eh, con todo el sacrificio, con todo, ¿cierto? Como la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en un país distinto, sin tener redes de contacto, muchas veces se venían solos, incluso al principio como con una punta de lanza familiar. Entonces, eh, es un tremendo costo personal, familiar, ¿cierto? O sea, hacer el esfuerzo, ¿ya? Y motivado originalmente porque tenía una situación de carencia en tu país, como decís tú. Entonces, parece que tenemos que tener algún grado de receptividad a este tipo de odios racistas, parece que ya están trasnochados a día de hoy en el 2021, más entendiendo, ¿cierto?, ahora que estamos en esta pandemia, o sea, que requerimos un poco más de ayuda colaborativa, ¿cierto?, comunitaria. Entonces, eh, creo que como país, a pesar de todo, ¿cierto?, tenemos una posición, ¿cierto?, dentro de nuestro barrio, a lo mejor. Entonces, por lo mismo, nos corresponde aportar un poquito también desde ahí. Eh, con cierta regulación, sin duda, o sea, esto no puede descontrolarse, o sea, al menos tiene que haber registro, información, ¿cierto? Eh, pero como lo que decís tú también, o sea, como que de estas migraciones espontáneas y que se vienen a pie, o sea, eso ya te habla de un grado de desesperación que es profundo, porque, o sea, no están jugando, o sea, los tipos efectivamente
personas y familias enteras en algunos casos como que vienen buscando un mejor pasar porque realmente en sus instituciones, en sus países, no da para más. Entonces, es parte de, al final. Y creo que a día de hoy es relativamente fácil de identificar y están los recursos al final. O sea, yo creo que si empezamos a poner, ¿cierto?, el énfasis en ¿por qué lo estamos rechazando, cierto? Claro, porque los recursos están muy mal distribuidos. Entonces, al final, si tuviéramos algún grado de redistribución, ¿cierto?, más lógica, eh, habría para todos de sobra y podríamos recibir a más inmigrantes y espacio tenemos además físico, entonces, pero con lógica, tiene que haber cierta estructura y no puede ser, claro, que todos se agrupen en bloques en ciertos espacios, tiene que ser un poquito más planificado, entonces, sin duda que desde que empieza a aumentar el fenómeno, ¿cierto?, como los gobiernos anteriores de la señora Bachelet y de Piñera anterior, ¿cierto? Como que no ha dado el abordaje, ¿cierto? Tan fluido y tan claro. También como que en la defensa, porque tampoco estábamos tan preparados, ¿eh? Porque la pandemia, así como que por más de que alguien pueda decir, como, oye, ya está pasando esto, pero vaya, ¿no? Nadie tenía tanta anticipación o pensar la masividad del fenómeno y ahora con el contexto, ¿cierto?, del bicho adicional, entonces, pero es necesario tomar medidas al asunto, ¿cierto? Y las fronteras tienen que estar abiertas al final, o sea, con registro, con control, ¿cierto? Con algún grado de planificación dentro de lo que se puede, ¿cierto? Pero yo me imagino que con los datos estadísticos que hay hoy día, ¿cierto? Tenían el acceso a la información, entonces no debería haber más problemas. Porque yo creo que eso con Sí. cierta normatividad, ¿cierto? Debería estar ok. O sea, yo creo que efectivamente eso se tiene que hacer. Lo que me parece que se debe rechazar es el abordaje de la criminalización de la migración. Ya de pronto eso favorece la impunidad de estos grupos o que se atrevan a hacer ese tipo de cosas. Ya precisamente, que se atrevan a tomar la justicia por mano propia, entendiendo, o sea, me extraña un sentido de la justicia quemarle los enseres a gente pobre, ¿ya? Y expulsarlo, finalmente. ¿Ya? Claro. De todas maneras, sí coincido absolutamente y creo que Chile igual abordó tarde, y esto atraviesa varios gobiernos, no solo el gobierno actual, el fenómeno de Sin la duda. migración, ¿ya? Y este es un contexto distinto, es una migración en pandemia, ya que evidentemente es una crisis humanitaria y si hablamos de que hay grupos nacionalistas y que rechazan con violencia a los migrantes, en otros países ocurre de manera más masiva y los migrantes precisamente que han venido de Venezuela han buscado asilo en los países más próximos, pero han sido expulsados y siguieron al norte y llegaron a precisamente este Iquique. ¿Ya? Y por esa razón Chile sigue siendo un país relativamente acogedor, pacífico y adecuado para ellos, por eso vienen para acá. ¿Ya? Así que coincido contigo que eres un indicador de que los países se desarrollan en la migración y también de su desarrollo económico. Bien, podríamos seguir hablando mucho sobre este asunto que tiene hartas aristas, pero nos ha llegado la hora de despedirnos, ¿ya? Y esperamos, obviamente, Javier González Vukovic, nuestro invitado, tenerte en otra edición de Agenda Nacional. Ya hoy día le vamos a dar las gracias, Francisco, por tenernos paciencia y habernos extendido un poco más de la hora, ya, y vamos a dar unas últimas palabras, Javier, para que te despidas de todos y todas que nos escuchan esta noche. Súper. Oye, no, gracias a ustedes, a ti y al Pancho por la invitación. Eh, Tema súper interesante, como es. A hablar mucho rato, así que, pero bien, me parece que son situaciones que tienen que quedar en evidencia y que tenemos que informarnos. Al final, la mantención del sistema de FP es desinformación. Campaña de desinformación desde que se empezó y desde el día uno que supuestamente iban a tener unas tasas de retorno del 80%, que jamás ocurrió. Entonces, información. Al final hay que estar atento. Hay parte de las historias oficiales que se cuentan que no son tan certeras, o al menos eh, no apuntan, ¿cierto?, hacia un bienestar comunitario, entonces hay que estar alerta siempre, sobre todo con este tipo de instancias que nos afectan grupos muy grandes. Súper, así que gracias, Miguel Pancho.
Muchas gracias, Javier, por acompañarnos, Francisco por los controles, por supuesto. Muy buenas noches a todos y a todas que nos escuchan Radio Mosaico y en especial la Agenda Nacional este día sábado.